Nuevamente nos encontramos con los proyectos de emprendimiento energético de triple impacto. En este caso específico nos encontramos con la etapa 5, que corresponde al capítulo 5, evaluación de proyectos de inversión, donde acá podemos ver las fechas donde tenemos que terminar esta etapa 5 y donde tenemos que explicar el proyecto de inversión que hicimos para cada uno de nuestros emprendimientos. Todo el material se encuentra cargado en el campo virtual de la Cátedra Organización y Administración de Empresa, donde podemos bajar toda aquella documentación que nos va a servir para el correcto desarrollo de los cálculos de nuestro proyecto de inversión. Esta etapa 5 corresponde a realizar el análisis económico y financiero de los proyectos de triple impacto. En esta etapa lo que vamos a analizar será la conveniencia económica y financiera de estos proyectos a fin de dar elementos al decisor de la toma de decisiones si conviene llevar adelante, continuar con este análisis que estamos haciendo de los distintos proyectos de triple impacto. Surge la pregunta clave en este tipo de proyecto que dice que lo que uno se tiene que plantear tiene que ver con aquello que existen herramientas para conocer si estos proyectos de triple impacto son rentables económica y financieramente. Vamos a hacer un breve repaso de la teoría que analizamos en un video anterior y en los PowerPoint que están de este capítulo. Para los proyectos que estamos analizando, que son proyectos de generación de energía renovable, para instalación de paneles fotovoltaicos en residencias, para la instalación de calefones solares para agua de calentamiento sanitario y climatización para una residencia, como así también aquellos proyectos de eficiencia energética, tanto para una residencia como para una pequeña industria. Cuando arrancamos el análisis de estos proyectos de triple impacto o emprendimiento social, analizamos en uno de los aspectos a través de un lienzo o de un canvas de emprendimiento social distintas cuestiones que debemos tener en cuenta como para su ideación y su implementación. Dentro de ese canvas hay específicamente dos bloques que hacen referencia, uno a la estructura de costos, donde los conceptos más importantes que hay que tener en cuenta son la inversión y los gastos, y cómo eso va a ir cambiando en función de la escala de nuestro emprendimiento. Y por el otro lado, cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos, producto de la instalación de estos calefones solares, de estos paneles fotovoltaicos, o de hacer eficiencia energética en distintos sectores económicos. Entonces, esta fuente de ingreso va a estar determinado por aquellos productos y servicios que estamos implementando, que estamos llevando adelante. Y la fuente de ingreso debe contestar a las preguntas: ¿por qué
valor entregado están nuestros clientes dispuestos a pagar, por cuáles pagan actualmente, cómo se están pagando actualmente, cómo prefieren pagar, cuánto contribuye cada fuente al total de los ingresos. Específicamente, digamos, en esta etapa lo que vamos a realizar es para un proyecto puntual de los que nosotros tenemos en cada uno de nuestros emprendimientos, realizar el análisis económico y financiero. En el emprendimiento en sí, la sumatoria de los proyectos individuales van a ser las fuentes de ingresos en la medida que nosotros instalemos energía fotovoltaica o que hagamos diagnósticos o proyectos en eficiencia energética. La sumatoria de esos proyectos van a ser nuestras fuentes de ingresos y tenemos que determinar de ahí, digamos, la estructura esta de costo. Específicamente acá vamos a hablar de un proyecto puntual para ver si es rentable o no. Lo que vimos oportunamente en la modelización de un proyecto de inversión, lo que tenemos que analizar es la inversión adicional que surge de la inversión que habría que hacer en una tecnología eficiente versus la inversión que habría que hacer en una tecnología convencional. Como en el momento de decisión estamos por poner una u otra que la reemplace, lo que se toma es la inversión adicional. Y entendemos como inversión a la sumatoria de todos los costos que vamos a incurrir para instalar esta tecnología eficiente o la tecnología convencional. Supongamos que es el caso de reemplazar o de analizar lámparas de tecnología fluorescente respecto a lámparas de LED. Vamos a tener, por el funcionamiento a lo largo de la vida útil de la tecnología, vamos a tener ahorros, y el análisis consiste en ver si ese ahorro que vamos a tener por menor consumo de energía eléctrica o por menor demanda de potencia va a compensar esa inversión adicional. Entonces, ese ahorro, que va a ser el diferencial de operación y mantenimiento entre la tecnología convencional respecto a la eficiente, que tiene que ver con energía, potencia y mantenimiento, va a compensar, cuando uno analice los valores actuales neto o el valor descontado, va a compensar la inversión que uno hace en el momento cero. Entonces, una forma de analizarlo es calcular estos indicadores financieros que tienen que ver con el valor actual neto, que tiene que ver con la tasa interna de retorno y que tenga que ver con el periodo de recupero. Acá dice siempre, pero sería conveniente calcular el payback descontado. Bien, acá vamos a conocer qué es lo que necesitamos realizar en esta etapa 5 de cada uno de nuestros emprendimientos. Lo que tenemos como el material didáctico en la guía está explicado cuáles son los objetivos y cuáles son las distintas actividades que tenemos que realizar para llevar adelante nuestra etapa 5 en cada uno de nuestros emprendimientos. También tenemos los distintos formatos de presentación, que a esta altura, ya estamos en la etapa 5, todos conocemos cómo tenemos que redactarlo, cómo debe ser presentado y cuál es el documento en el cual es redactada esta etapa 5, que es continuación de la etapa 1, 2, 3 y 4 que ya tenemos realizado hasta el momento. Y también como metodología y bibliografía de bases utilizamos este caso donde analizamos cómo se reemplazó
o mejor dicho, cómo se hizo el análisis del proyecto de inversión para reemplazar tecnología eficiente respecto a una tecnología convencional en el túnel subfluvial que une la provincia de Santa Fe con la provincia de Entre Ríos. También, como a esta altura ya sabemos, tenemos una bibliografía que nos permite o nos da una ayuda o nos da tips como para ir mejorando paso a paso las presentaciones que estamos haciendo de nuestras distintas etapas en los proyectos de inversión. Por medio de esta bibliografía mejore todas sus presentaciones en 5 pasos. La pregunta clave, insistimos, para la etapa 5 es definir o analizar herramientas que nos permitan conocer si estos proyectos de triple impacto son rentables económica o financieramente. El objetivo que pretende esta etapa 5 tiene que ver con 2 aspectos. Una, modelizar el análisis económico, financiero y social de los proyectos de triple impacto, y una vez que yo tenga el modelo hecho, aplicarlo en el emprendimiento que yo estoy analizando. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en esta etapa 5? Primero, describir el proyecto que estoy llevando adelante dentro de mi emprendimiento, establecer cuáles son los procesos desde la idea inicial de mi proyecto hasta la operación definitiva. ¿Esto qué significa? Toda la instalación, toda la preoperación y toda la operación definitiva del proyecto. Determinar la inversión incremental, esto significa la sumatoria de todas las pequeñas inversiones para realizar mi proyecto. Definir exactamente la vida útil de las alternativas. Si las alternativas entre convencional y eficiente son distintas, aplicar métodos equivalentes de análisis de proyecto de inversión. Esto significa ver la cantidad de vida útil equivalente entre uno y otro. En general, cuando uno está trabajando en eficiencia energética, uno no va a tener mayores ingresos, sino lo que va a tener va a ser ahorro. Entonces hay que calcular el ahorro incremental durante la vida útil por operación y mantenimiento. También si uno hace una inversión en eficiencia en energías renovables, lo que va a tener va a ser un ahorro de consumo de energía a la tarifa de la compañía suministradora. Entonces lo que uno trata de determinar es si la inversión que uno hace en paneles fotovoltaicos, en inversores y en otros elementos es compensada por ese ahorro de energía que uno va a tener a la tarifa que cobra la compañía suministradora de electricidad. También un punto importante es determinar la tasa de descuento, y con el modelo ya realizado y con todos estos parámetros ya calculados, uno puede determinar los indicadores de análisis de inversión. También es requerido realizar un análisis de sensibilidad de las variables. Esto significa si uno va variando el precio de la energía o uno incrementa o decrementa el precio de la inversión, cómo eso impacta en los distintos indicadores financieros que hemos calculado. Y en función de eso, de todos estos cálculos, aconsejar acerca de los resultados obtenidos. Finalmente, con todo esto que uno ha realizado, redactar la etapa 5, continuación de las etapas anteriores para los emprendimientos de triple impacto. Como vemos, el trabajo que hay que hacer no es un trabajo sencillo, sino que es un trabajo que requiere de múltiples búsquedas, fundamentalmente de precios, de inversiones, de análisis de precios de las tarifas y
fundamentalmente de definir un modelo que se aproxime lo más exacto posible a la realidad por venir para realizar este análisis de proyectos de inversión. Espero que hayan entendido perfectamente. Si no es así, seguimos en contacto por los canales que ya hemos definido. Muchas gracias.